¿Qué es un fantasma? Un instante de dolor atrapado en el tiempo, dijo algún poeta. La humanidad siempre ha creído en ellos, como presencias muy próximas a nuestro devenir como seres humanos. Los primeros artistas ya los dibujaban con precisión, como extraños seres que parece que nos vigilan. Sin embargo, hay que decir que los tiempos modernos los han desterrado, los han puesto a un lado de nuestra lógica y fría mentalidad científica. Sin embargo, dentro de nosotros, en lo más profundo, existe algo, quizá ese miedo a la muerte, que conecta con la idea de que un instante de dolor atrapado en el tiempo puede volver a verse, puede representarse ante nosotros como una vieja película que se proyecta una y otra vez. Y suele ocurrir en ciertos lugares y ante ciertas personas. Es muy curioso, porque empezaba la década de los 90 y la capital de España se convulsionaba como nunca antes con una historia de fantasmas. Parecía imposible, un escándalo sin precedentes. Estoy seguro que a pesar del tiempo transcurrido, a muchos amigos les sonará, vendrán de nuevo recuerdos a su mente cuando les diga el lugar, el enclave, el nombre de este inmueble, el Palacio de Linares. Una casa con historia, una casa con tragedia, una casa con incesto, una casa con leyenda. Y después, extrañas voces, fraudes, engaños, y hay quien dice que hechos reales. Tengo que decirles que fue uno de los programas más emocionantes de la pequeña gran historia de Cuarto Milenio. Nuestra idea, poner todo en su sitio. Invitar a policías, a comisarios, a ingenieros, a periodistas y también, ¿por qué no?, a personas que se encargaron de una investigación más psíquica, más sobrenatural, más subjetiva. Intentamos extraer una conclusión. ¿Qué pasaba en el Palacio de Linares? ¿Por qué aquellas voces? ¿Eran todas un fraude? ¿Es cierto que otros investigadores antes habían obtenido pruebas sorprendentes? En el fondo, como decíamos, una vieja historia de espectros despertaba y aterraba a todo Madrid y después a toda España. Portadas de periódicos, investigaciones oficiales, declaraciones de altas autoridades políticas y sobre todo ese miedo añejo y antiguo que todos creíamos haber olvidado. La historia de una niña, la historia de un recuerdo doloroso que seguía danzando en el tiempo dentro de ese lugar maravilloso. Espero que disfruten de la aventura, se van a sorprender. No podía ser de otra forma. En este DVD especial que titulamos ¿Qué es un fantasma?, teníamos que empezar abriendo las puertas del último gran caso. ¿Fraude o verdad? Descúbranlo ustedes. Les invito a volver a entrar, casi 20 años después, en el Palacio de Linares. Lo que van a escuchar a continuación, estoy completamente convencido de que son voces, pero no de ultratumba, voces falsas, un auténtico montaje, pero un montaje que consternó a Madrid entero y después a toda España. Las grabaciones efectuadas supuestamente por una doctora, Sánchez de Castro, dentro del emblemático Palacio de Linares. Era el año de 1990 y todos los informativos, todas las cadenas de radio, toda la prensa habló de voces sobrecogedoras de fantasmas que de alguna forma clamaban algo. Pero, curiosamente, desde el punto de vista de la investigación, lo clamaban de forma demasiado clara, demasiado rotunda, tanto que parecían personas de carne y hueso hablando a través de un micrófono. Primero la voz de una madre que decía «mi hija Raimunda». Seguidamente van a escuchar la voz de la supuesta niña, diciendo «no tengo mamá». Esta grabación, como digo, llegó a ser reproducida en casetes en las principales revistas políticas de la época. El terremoto Palacio de Linares comenzaba a gestarse. Escuchen atentamente y comprueben estas voces completamente apócrifas. No tengo mamá.
Evidentemente, llegados a este punto, no habría ninguna necesidad de remover el asunto del Palacio de Linares. Un fraude, un burdo montaje y ya está. Sin embargo, otros compañeros, antes y después de estos hechos, de este torbellino informativo, obtuvieron otras psicofonías. Prestigiosos comunicadores de todas las radios de este país realmente grabaron psicofonías. Y esas psicofonías hablaban también del mismo personaje, Raimunda. Y esas psicofonías siguen siendo válidas. ¿Es posible? Recordemos ahora, para poner todo el jugo en este asunto que todavía no ha muerto, aunque muchos creen que sí, 17 años después, escuchemos, como digo, esas voces supuestamente auténticas. Una voz, un largo lamento, un alarido que dice Raimunda y que pasa por encima de un grabador similar a este colocado en uno de los pasillos del vetusto palacio. Y perfectamente expresado, entre el fraude y la verdad, el enigma de este lugar. ¿Qué pasa entonces? ¿Fue solo un montaje? ¿Hay hechos reales? Este debate lo tenemos hoy en Cuarto Milenio, con especialistas policiales, especialistas en investigación parapsicológica y también los periodistas que incluso dieron a conocer la noticia. Han pasado 17 años y ninguno lo hemos podido olvidar. Ellos lo vivieron muy intensamente. Vamos a presentarles. Él es José Manuel Sánchez, amigo de este programa, comisario principal de policía, durante muchos años comisario del Distrito Centro de Madrid y que vivió todo este gran revuelo en primera persona. José Manuel, bienvenido de nuevo a Cuarto Milenio. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y sabes que aquí siempre estoy como si estuviera en mi casa, estoy a gusto. Pues igualmente, además tiene muchas cosas que contarnos que en una primera visita, cuando hablábamos de sucesos ocurridos también en Madrid, con intervención policial en algunos casos, donde bueno, los agentes vieron cosas que no sabían explicar, José Manuel, ya como dejando ahí una especie de deslizamiento de datos, decía que en el Palacio de Linares sí que sintió cosas realmente diferentes. Luego nos lo explicas, sí, José Manuel. Vamos a presentar a Ángel del Río, compañero del Mundo, de la COPE y además cronista oficial de la Villa. Y como cronista efectuó un trabajo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, imprescindible para conocer Madrid, además hecho con mucha valentía, Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid, todo un bestseller de libros vendidos en nuestra comunidad, y donde ya deslizaba también la historia profunda, la historia antigua del Palacio de Linares. Ángel del Río, bienvenido. Encantado de estar contigo como siempre y vamos a tratar hoy un tema apasionante que en dos aspectos, uno el impacto mediático que tuvo en su día y eso animó a que la gente se interesara por la historia del Palacio de Linares y por saber quiénes eran sus supuestos fantasmas y entonces yo creo que sí hubo una aglomeración de gente en torno al Palacio de Linares, en torno a las bibliotecas intentando recabar historia, hubo también varias colas en esos días. Claro, ¿quiénes eran? ¿Qué pasó allí? La famosa Raimunda existió o es una ficción, vamos a descubrirlo con Ángel del Río. Y también tenemos aquí a un querido colega y maestro de los medios de comunicación, él es Carmelo Encinas, y a mí todavía me sobrecoge, Carmelo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Escucharte en nuestra emisora en la cadena SER, con Iñaki Gabilondo mano a mano en el programa de enorme influencia en este país Hoy por Hoy, y de verdad, volver a escucharles a los dos hablando de lo que estaba pasando en el Palacio de Linares con una emoción sin precedentes. Y vamos, Madrid se convirtió en un caos aquella mañana, ¿no? Es que aquella mañana fue una mañana intensa en términos generales, pero intensa para nosotros que estábamos viviendo una historia con todas las reservas del mundo. Sabíamos que era un material explosivo el que estábamos emitiendo, sabíamos que podía ser polémico. No todo el mundo en la emisora tenía muy claro que había que dar ese material como material informativo. Nosotros lo dimos desde luego con el mayor rigor posible, explicando que teníamos lo que teníamos y que si queríamos que pasara algo importante en Madrid, ¿por qué iba a pasar? Porque el Palacio de Linares se iba a convertir en una leyenda, sabíamos que eso iba a ocurrir, pues preferíamos que pasara en la SER. Esa fue la decisión que tomamos y una decisión de la que participó mi compañero Iñaki Gabilondo aquella mañana, que lo vivió pues con toda la profesionalidad y con todo el rigor del mundo. De verdad que fue muy impactante, nosotros lo vivimos muy intensamente. A partir de esta repercusión, ya la Casa de América no quiere saber nada, yo no sé si por cierto miedo. Sí, bueno, yo no sé qué ocurre allí, porque algo ocurre. Es verdad que cuando la Casa de América, o el Palacio de Linares, estaba en reforma, ¿no? Una reforma muy profunda, muy compleja, porque había que restaurar techos,
techos, era muy barroco aquello, muy cargado, una reforma que duró mucho tiempo. Y entonces, cuando termina la reforma, ya había pasado bastante tiempo desde el boom, un año y pico, tenía yo un programa en Telemadrid que era itinerante, se hacía cada día en un sitio diferente, bueno, cada semana en un lugar diferente, y decidimos hacerlo en el Palacio de Linares. Consigo el permiso, que me costó muchísimo, porque entonces estaba a punto de ya de terminarse esa reforma. Montó las cámaras, el programa se hacía allí, se entrevistaba ya a la gente, se hacía un pequeño debate sobre distintas historias, pero recorriendo el palacio. Bien, todo aparentemente bien y en un sitio que no tenía que tener ningún problema. Montamos la unidad móvil de Telemadrid con 8 cámaras, en fin, todo aparentemente bien. Y nadie sabe por qué aquello empieza a fallar por todos los lados. Era una cosa, yo le decía, pero estáis pisando los trías. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se hace un negro? ¿Por qué ese sonido falla? Fallaban 3 micrófonos de sonido incomprensiblemente. Estaban boicoteando. Es que era una cosa tremenda. Yo os digo una cosa, y es verdad, y yo soy una persona bastante escéptica a priori, o sea, bastante científica, ¿no? Pero yo me acuerdo que tuve que cambiarme de ropa solo en un salón que todavía estaba pues, con las ventanas cerradas y tal. Y me tuve que cambiar de ropa y arreglarme y tal, y me quedé solito en aquel enorme salón con esos espejos, esos cuadros, y realmente... Lo pasaste mal. O sea, como que te daba un poco de yuyu, esa es la auténtica Podríamos verdad. hacer una cosa importante, porque quizá muchos amigos que están viéndonos en toda España no conocen los elementos precisos anteriores a esta historia, la explosión paranormal. Hay una historia, y luego también escucharemos lo que ellos han vivido, lo que ellos han sentido, porque muchas veces esto es muy subjetivo, pero bueno, ahí está. Vamos a ver, Ángel, tú has reflejado en tus obras la historia de este palacio, que no es que sea del año 1990, sino que desde casi su construcción en 1873 se viene hablando de extrañas historias. ¿Podríamos contar en titulares qué es lo raro de esas vidas que confluyeron allí? Muy brevemente, porque la historia es muy apasionante y muy larga. Tiene su origen en Mateo Murga, un español que se va a Cuba, hace una fortuna, viene y se dedica a comprar terrenos. Tiene un hijo, José Murga, al que nombra heredero, y este chico pues se enamora de la hija de una cigarrera de la fábrica de tabacos de la calle Embajadores. El padre no aprueba ese matrimonio, no quiere que se case por una razón, porque resulta, curiosidad del destino, que es una hija suya fuera del matrimonio que ha tenido con una cigarrera. O sea, son hermanos y ellos no lo saben. Le manda al hijo a estudiar a Londres, pues para ver si se olvida de la chica y se le pasan esas ansias de poder casarse, pero cuando vuelve el chico de Londres, el padre ha muerto. Y ahí la historia tiene versiones distintas y dispares. Es seguro que el primer marqués de Linares, que es José Murga, compra ese solar de 3.000 y pico de metros cuadrados de superficie y manda a levantar el palacio que termina de construirse en 1900, termina de construirse, ¿no? Y a partir de ese momento se casa con esta chica y empieza la leyenda. Por una parte, dicen que después de casarse se enteran de que ella es hija del padre de José, que son hermanos naturales. Parece que hay un documento que deja el padre. No, es otra versión. Una es que ellos descubren que son hermanos. Ya casados descubren que son hermanos. No, antes de estar casados descubren que son hermanos y a pesar de eso deciden casarse. Otra versión es la que apuntaba Carmelo, que el padre deja una carta en la cual pues explica que es hija natural suya, pero ya se han casado. Y porque él se oponía al matrimonio. Claro. Y tienen un hijo. Y también hay otra versión que dice que se enteran después de tener el hijo, que luego es hija, ¿no? Y que además piden una bula al Papa León XIII, pues con esta historia. Y a partir de ese momento se desarrollan todos los acontecimientos. Si tiene una hija que se llama Raimunda, la famosa Raimunda. Se llama la madre. La madre también Raimunda Osorio, la madre. Y entonces, pues, una versión dice que a la niña la ahogan al nacer y la emparedan entre los muros, tomar la medida. Y la última leyenda es que terminan los dos profesando, él de cura y ella de monja. Incluso a ella se le atribuye un milagro, porque había una epidemia de cólera en España y ella ofrece su vida. Además, ella profesa como Sor María Micaela, y entonces ofrece su vida a cambio de que se acabe la epidemia de cólera. Se muere al día siguiente y ese día se acaba la epidemia de cólera. También se dice que el marqués se suicidó y que, por lo tanto, como no podía ser enterrado en un cementerio, está enterrado en la capilla del Palacio de Linares. Y a mí me interesa mucho, en este momento, escuchar a José Manuel Sánchez, porque él, con esa visión pragmática del investigador policial, sin embargo, se encontró con sensaciones que son indudables, que estaban ahí, en ese lugar.
pero son posteriores. Y además fue de noche. Hombre, lo que decía antes Carmelo, le da a uno algo de esto, pero bueno, yo estaba bien acompañado. Yo tuve en una noche que fue tarde-noche porque tuvimos una cena, 3 elementos extraños que seguramente tienen explicación, pero para nosotros no la tenían, y viven los personajes que lo vivieron. Fuimos a comer, a cenar, invitados. Yo llegué después de la cena, porque ese día tuve otro compromiso y llegué al final. Mandos de la Policía y de la Guardia Civil, mandos, todos mandos, pues había varios comisarios, estaba el jefe superior de Policía de Madrid. Fuimos con el delegado del gobierno de aquel momento, que era Pedro Núñez Morgades. Fuimos a cenar allí y fue una velada estupenda. Y nuestra anfitriona le dijo a Pedro, al delegado del gobierno, dijo: hoy está, debía ser Raimunda, hoy está juguetona contigo. Ya verás tú como alguna... Pero lo hablaban como algo cotidiano. Para ella era lo más natural del mundo. Digamos, José Manuel, que Carmen Díaz Mares, que fue su directora de la Casa América, una persona muy seria, o sea, que no es una persona del Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente. Concejal del Ayuntamiento de Madrid, y daba por hecho que el fantasma de Raimundo existía. Sí, eso no, pero que le decía, hoy yo creo que la ha cogido contigo y esto. Naturalmente éramos todos, pues yo creo que había un general de la Guardia Civil, 2 coroneles, 3 o 4 tenientes coroneles y comandantes, y el resto éramos comisarios de policía, es decir que... Y pues muy bien, nos provocó hilaridad, todo estupendo y tal, pero resulta que después nos hemos dado cuenta que en las fotos que se hicieron allí, pues del evento y tal, en ninguna ha salido Pedro Núñez Morgades, por circunstancias extrañas. Por ejemplo, la de la mesa, pues en la mesa se saca una foto, en la mesa con todo el mundo, y extrañamente, extrañamente no, pero bueno, la vela que está allí hace una cosa rara, suelta una luz esto y no sale la cara de Pedro. O después hay otra foto en la que sale todo el mundo, estaba yo, sale todo el mundo y tal, bueno, pues de repente la cara de Pedro sale como velada. ¿Por qué? Y así pues, en todas las fotos. En las fotos que se hicieron ese día no salió Pedro, pues no le gustarían los delegados del gobierno. Pero bueno, eso ocurrió así. Después estuvimos, nos enseñaron todo el palacio y esto. Yo ahí personalmente viví, bueno, hicimos una apuesta que todavía le recuerdo a Tomás Navarro, que entonces era el jefe de guías caninos de la Guardia Civil. Nos contaron una cosa que yo después hablé con otros compañeros y que son ciertas, y que además hay pruebas documentales que las tiene alguna televisión. Con motivo de una visita del rey se llevaron los perros nuestros de guías caninos, pues para hacer lo que nosotros llamamos la requisa del palacio, es decir, para que se pueda verificar que no hay ningún explosivo, es decir, que todo está... Y hay una habitación en la que luego tuve yo esas sensaciones extrañas, que es precisamente la sacristía, que lo único que me llamó a mí la atención es que tiene algunos símbolos masones, ¿no? Pero es lo único que yo identifiqué. Que hay, por la razón que fuere, los perros se daban la vuelta y no hubo manera de que entraran. ¿Eso lo viste tú? No, eso me lo contaron. Y yo tuve una discusión con Tomás Navarro. Es decir, yo he visto un documental en el que eso se ve, porque eso está filmado. Y Tomás Navarro era el jefe de guías caninos. Y le dije, nos apostamos una cena, y dice: los perros míos aquí entran. Pero no se atrevió a ver eso. O sea que el de guías caninos nuestro seguramente le dijo: mira, que por mucho que sean de la Guardia Civil y tú creas que son más bravos que los de la policía, los perros no entran, porque se daban la vuelta y se marchaban de allí. Lo que yo sí viví ahí, en esa misma sacristía, y esto es cierto, nos quedamos rezagados 3 compañeros, y se cerró la puerta de la sacristía, y no había, de la sacristía, quiero decir, de lo que es del cementerio, y no había manera de abrirla. Nosotros, lo cierto es que no esto, pero no éramos capaces de abrirla. Porque es cierto que oímos como si alguien dentro hubiera cerrado la puerta de allí y entonces hubiera marchado de aquí. Es decir, lo que nosotros calculamos, repito, que seguro que tiene alguna explicación. Yo no creo que fuera ningún fantasma. Será una casualidad, pero eso. Y movimientos de objetos, habías comentado, José Manuel, que en las diferentes visitas te habían confesado los diferentes, operarios que estaban allí, pero traslados de objetos que no es que se mueva un platito de loza, precisamente, sino a mucho mayor nivel. Sí, a nosotros nos contó, pero no solamente la subdirectora, sino lo ratificó mucha gente que había allí, es decir, era una cosa cierta, porque no tenía por qué... de repente le aparecieron alrededor de 2.000 platos. Que son ¿2.000 platos? Sí, 2.000 platos, que es lo que había en el palacio, les aparecieron en un montacargas. Y ellos, pero yo insisto, es que es difícil cómo explicar esto,
cómo una mujer tan seria y otras personas que hay allí absolutamente serias te lo contaban como una cosa natural. Es decir, bueno, pues hoy resulta que les ha dado por jugar, nos apagan la luz y no se puede ver, o mira tú la que nos han preparado, se han traído aquí todos los platos. Bueno, pues fueron, y cuando dan la orden de que saque los platos, el montacarga se mueve un poquito, pues hace un estruendo y luego esto, es decir, como si estuvieran jugando y al final pues debieron de fastidiarle toda la cubertería. Pero no había ninguna explicación, nadie había mandado que los llevaran allí, nada de esto, pero que a nosotros nos lo explicaba como una cosa absolutamente natural, es decir, como contando una anécdota, es decir, es que cuando les da por hacerte faenas, te decían, pues claro, nos amargan la vida porque te hacen todas estas faenas. Pero como una cosa absolutamente natural. Hay un detalle muy interesante, José Manuel y Carmelo y Ángel, que es que, bueno, en las historias de edificios, supuestamente, donde luego pasan cosas raras, hay una especie de momento frontera, ¿no?, entre el antes y el después, obras. Siempre en el Reina Sofía, en todos los grandes clásicos, hay una obra que remueve los cimientos, la historia, lo que sea, y empiezan a pasar cosas. Sensaciones concretas. Y de ahí es donde viene todo el apoyo mediático que dices, porque hay una explosión mediática. Es verdad que se había hablado del Palacio de Linares, de los fantasmas, tal. ¿Cómo empieza todo? Pues empieza todo porque dos tipos que están dentro del Palacio de Linares, empiezan a decir que se han visto, que se han oído, que tal. Y un equipo de parapsicólogos en el que estaba la doctora Castro y un grupo de personas, entre ellos el contacto con ella desde luego tenía el padre Pilón, tipo serio, sí, tipo hombre, solvente, ¿no? Vamos a tener luego a miembros de su equipo. Entonces, esa gente pide un permiso a la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para estar allí metidos X meses trabajando, viendo... Que eso ya era especial, Carmelo, sí, y era noticioso. Sí, lo que pasa es que lo piden con mucha naturalidad. Y esta gente está durante 6 meses metida allí grabando cosas. Bueno, y ahí queda su trabajo y presentan incluso un informe al ayuntamiento. A nosotros nos llega el hecho de que había unos señores investigando allí, y del ayuntamiento nos llega el soplo de que habían encontrado unas voces. Así es como empieza la historia. Entonces nos vamos a ver a la doctora Castro. Se va Begoña Chamorro, que ahora está en Telecinco, una magnífica profesional, un auténtico perro de presa periodístico, y se va a ver a la doctora Castro. La doctora Castro no muestra ningún interés por enseñar esas cintas. Le cuenta su trabajo y tal, y además luego diré su teoría sobre... Ella no habla de fantasmas. Luego he leído yo por ahí que se había dicho que había fantasmas. Ella no habla siquiera de fantasmas. Ella habla de otra cosa distinta. Y entonces convence finalmente Begoña Chamorro a la doctora de que le ponga las cintas. Le pone las cintas y me llama por teléfono. Y me dice, oye, Carmelo, dice, aquí hay unas cintas, dice, que son espeluznantes, dice, pero esta señora no las quiere dejar. Y yo le digo, mira, te vienes con ellas como sea, digo, porque más tarde o más temprano van a salir las cintas y prefiero que salgan aquí. Si hay como decía antes, si hay una leyenda en ciernes, quiero que empiece aquí. Y entonces consigue las cintas. Y una mañana, a las 7 de la mañana, filtramos todo el material y a las 7 salimos con las cintas, con todas las reservas del mundo. ¿Y tú cómo te quedas, Carmelo, cuando escuchas esas cintas? Las cintas son sobrecogedoras, son espeluznantes, pero claro, ahí te plantas, digamos, con el traje de periodista serio que no quieres perder y dices, señores, esto es lo que ha pasado, esto es lo que nos cuentan, esta señora dice esto, tal, y ustedes juzguen, nosotros no podemos decir nada porque no sabemos más que esto está aquí. Claro, se monta lo que se monta, porque por la mañana escuchar, cuando estás con la brocha y con la cuchilla, escuchar a la Raimunda pegar esos alaridos terroríficos, porque eran realmente terroríficos, pues crea un impacto tremendo. La SER tiene una fuerza importante, tiene una audiencia importante y, lógicamente, pues crea impacto. Pero es que además Ignacio Gabilondo, José Ignacio Gabilondo Puyol, Iñaki Gabilondo, me dice, oye, ¿qué es esto? Digo, pues te digo lo que es, esto. No tengo más que esto, que pasa esto, un grupo de parapsicólogos, parece que hay gente ahí, estaba el padre Pilón de por medio, la Asociación de Parapsicólogos de Madrid, han estado con un permiso del ayuntamiento trabajando y a mí me dejan esto. Digo, con todas las reservas, Iñaki. Iñaki da esa mañana en cadena ya, nacional, da esas cintas. Y entonces es cuando ya se crea el contagio. Yo creo que el tema empieza a desinflarse cuando se oyen las psicofonías.
Yo personalmente empiezo ya a dudar de la veracidad de todo esto cuando escucho las psicofonías. Porque tú y siempre mucha habías gente, estado interesado de alguna forma, manera, por estos temas, de alguna forma, ¿no? Y me consta que mucha gente empieza a sospechar cuando oye la psicofonía porque son tan perfectas, son psicofonías casi de estudio que nadie se la cree. Es que las hay buenas y las hay falsas. Yo hablo ahí, de las, ahí hay una matización importante. Sí, evidentemente, las que se emitieron que eran nítidas absolutamente, y eso ya es más difícil de creer en ese aspecto. Y yo creo que ahí empezó un poco a relajarse la historia. En cuanto a la reticencia inicial de Carmen Sánchez a dar las cintas, a mí lo que me llega, ella hace toda esta investigación para preparar un libro. Eso también te escucho. Y quiere adjuntar al libro una cinta, un cassette con las psicofonías, con lo cual quería preservar... Ella no tenía que ser tonta para darse cuenta que iba a tener mucha más repercusión. Claro, como fue. Y de verdad que hubo una gran resistencia por su parte. Yo tengo que decir algo de ella... Esto es muy interesante, Carmelo. O sea, tú consideras, esto es para mí yo creo que es sorprendente, que no había un interés especial por parte de esa persona de montar el tema de Linares. Doy fe de que a nosotros, a Begoña Chamorro, y ella podrá confirmar esto, le costó Dios y ayuda sacarle esas cintas, traerse esas cintas. Fue un esfuerzo personal de ella que se empeñó casi por aburrimiento. Y yo he de decir que aquella mañana, me lo contó a mí, se lo contó a Iñaki Gabilondo en Antena, cuando la preguntamos, doctora Sánchez, ¿qué es lo que cree usted que es esto? ¿Estos son fantasmas? Le preguntó, me acuerdo perfectamente la pregunta de Iñaki, dijo, no. Dice, yo no digo que sean fantasmas. Dice, esto entendemos que es una huella del pasado. Dice, esto es como alguien, me acuerdo esa figura gráfica, que pega un puñetazo en la mesa, si lo pegas flojito, no pasa nada, pero si lo pegas muy fuerte, dejas una señal. Así ocurre con las sensaciones fuertes en el ambiente. Y esa fue la explicación que nos dio. No nos habló de fantasmas. Y he de decir otra cosa muy importante. Y es que a las 24 horas de ocurrir esto, el tema, Ángel, yo lo tengo bien grabado en mi cabeza, se desinfla 48 horas después por una razón absolutamente ajena. Esta señora había tenido un pleito con un albañil que le hace una reforma en su casa. Un pleito por el que pierde, porque parece ser que le había hecho la obra mal, ella no le debía un dinero, y entonces el tribunal falla contra ella. Y cuando le llega la sentencia a ella se había mudado de casa. Con lo cual, no le entregan a ella en la casa donde vive, ya no le llega el documento. Y entonces el juez la pone en busca y captura. Porque al final cheques en blanco para pagar esa deuda. Un cheque de 60.000 pesetas. Bueno. De 60.000 pesetas, porque ella había firmado un cheque que el otro tal, porque ella no estaba de acuerdo, y entonces se cubrió de esa forma, firmando un cheque que no tenía dinero. Lo que fuera, una cosa de 60.000 pesetas. Pero ella al final... Pero lo que digo, el juez, yo creo que eso es una auténtica canallada la que le hicieron, el juez manda detenerla cuando está en medio de todo aquel magma mediático con todos los focos encima, manda a detenerla porque la localiza porque la oye en la radio. Hombre, a mí eso me parece, Ángel, que no se corresponde, porque esa mujer la destrozaron en aquel momento. Incluso se dice la destrozaron en aquel momento por eso. Hay titulares sangrantes, estamos recuperando alguno. El fantasma era la doctora. Las patrañas de la doctora de Castro en el Palacio de Linares, un acoso mediático también importante, y de repente el cerrojazo al tema. Bueno, incluso se dice que es una venganza de los fantasmas contra Carmen Sánchez del hecho de que fuera descubierta por la policía. Quiero decir que el impacto mediático, todo lo que tuvo este asunto, a ella no la benefició nada económicamente. Quizá la hubiera beneficiado que esto hubiera tenido menos impacto económico y haber sacado ese libro que hubiera vendido, como rosquillas. Y después de todo ese escándalo y de todo lo que sucedió, pues ya ni publicó el libro ni nada de nada. Yo creo que el impacto mediático le reventó el negocio. Lo que pasa es que una cosa de estas, sobre todo cuando tiene las cosas no explicadas, pero que mucha gente serena da fe de que existen, pero que no se pueden explicar, muchas veces, y sobre todo teniendo que investigarlas y con tiempo y todo lo demás, estorban, nos molestan. Es decir, al principio está muy bien, pero después no nos gusta que no haya explicación para lo que ocurre. Entonces, seguramente esta orden de búsqueda y captura fue oportuna para decir, bueno, este es el momento de cerrar esto, no vayamos más allá. Uy, qué interesante lo que estás contando. Lleva razón, José Manuel. Yo creo que vamos a acabar con el asunto porque ahí tenemos ya aquí un cazafantasmas. Una implicación importante. Algunos temas cuando molestan se cierran. Yo creo que hay otro factor importante. Con eso se tapa lo que es de verdad. Y había que haber seguido trabajando sobre ello para encontrarle la explicación o para esto, y lo que es falso. Una pregunta, José Manuel. A nivel policial, en tu materia, ¿hubo algún tipo de informe o que conozcas algún tipo de pesquisa oficial?
yo aseguraría que informes se pidieron, seguro. Yo creo que hay muchas cosas que realmente pasan, que no tenemos explicación para ellas, que no deben de asustarnos. Yo sí me gustaría concluir diciendo que el Palacio de Linares es un palacio maravilloso, estupendo. No cabe Yo he duda. estado allí de día y de noche y he estado a gusto, con alguna inquietud en algún momento, pero he estado a gusto en todo momento. Qué interesante, José Manuel. Ángel, tu conclusión, tu titular. Bueno, pues esto tiene ya un origen histórico apasionante, unos personajes apasionantes también, con historias distintas, unos antecedentes, antes de que fuera el boom de mayo del año 90, y que, chico, yo en estos temas siempre me he declarado agnóstico, pero insisto en que algo debe de haber, porque no es posible tanta coincidencia y sobre todo tanto fenómeno que no tiene ninguna explicación hasta ahora y que al parecer se sigue produciendo. Carmelo. Bueno, cuanto menos es un lugar rarito, ¿no? Eso es evidente. Un lugar, yo creo que inquietante. Han pasado muchas cosas ahí y yo no sé si eso se puede quedar en el ambiente o no. Lo desconozco. Soy un lego en la materia y yo trato de ser riguroso en todo, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que no es un lugar cualquiera. Carmelo Encinas, Ángel del Río, José Manuel Sánchez, qué maravilla poder escuchar estas opiniones, como siempre en Cuarto Milenio educadamente, y como siempre ustedes, los amigos telespectadores, tendrán que extraer su propia conclusión. Pero esperen, porque si hemos hablado del impacto mediático, de la investigación, de alguna forma, la opinión de algunos miembros de la policía, de los colegas que además motivaron esta explosión que hoy nos suena absolutamente incomprensible, pero maravillosa, que duda cabe, ahora vamos con los documentos, ahora vamos con las fotografías, ahora vamos con las personas que allí dentro hicieron sus pesquisas. Yo creo que nos vamos a sorprender. Continúa nuestro dossier Palacio de Linares, aquí en Cuarto Milenio. Quizás sea el momento, a esta hora de la madrugada, de penetrar en el meollo de la cuestión. ¿Qué vieron? ¿Qué grabaron? ¿Qué filmaron? ¿Qué fotografiaron? ¿Qué pasaba dentro de ese palacio? Y además lo hacemos con amigos de excepción que tienen quizá algunas de las claves de lo que de verdad se esconde en el Palacio de Linares. Pero aquí se ha mencionado al padre, al jesuita José María Pilón. Se ha hablado de una investigación oficial, se ha hablado de informes concretos. Bueno, aquí están dos de las personas que integraban ese grupo EPTA de investigaciones que tuvieron, pues como en otros casos que ha habido en Madrid muy importantes, como el Reina Sofía, la posibilidad de encabezar esa investigación oficial. Quizá esta noche descubramos algunos secretos. Sol Blanco Soler, bienvenida como siempre. Buenas noches, Iker. Vamos a aprender muchas cosas del Palacio porque parece que han pasado 17 años y que nadie se pone de acuerdo en qué había, qué no había. ¿Había parte de verdad? Claro que había parte de verdad, pero debo decirte que nosotros cuando entramos en el Palacio era cuando el Palacio estaba virgen. Pertenecía a Revilla y era pues el Palacio de la Bella Durmiente. Era un silencio, una soledad, todo estaba envuelto en polvo y no había luz eléctrica. Entonces imagínate lo que es una investigación de 6 meses que tuvimos allí, de junio a diciembre, como te sigo diciendo, cuando pertenecía a Revilla, y que el palacio era para nosotros solos, y allí compartimos muchas horas, muchas inquietudes, muchas sorpresas, mucha aventura, en definitiva. Y bueno, luego tuvimos unas conclusiones que espero que llegaremos en conjunto. Pero sí, fue una experiencia insustituible. Imagino que vivencias inolvidables que van a compartir con todos nosotros y eso es un lujo. Paloma Navarrete, ya todos la conocen, al igual que Sol, que también su sensibilidad especial, pues bueno, pues tuvo mucho que ver con visiones, con imágenes, con sensaciones. Paloma, buenas noches como siempre. Hola Iker, buenas noches. Sensaciones angustiosas, positivas, tristes, alegres. Pues angustiosas, positivas, tristes, alegres. De todo un poco. De todo un poco, de todo un poco. Y nuestra mesa de invitados, de investigadores que estuvieron noches allí dentro del Palacio de Linares, se complementa, como no, con nuestro querido amigo Santiago Vázquez. Santiago, bienvenido, buenas noches. Y que buenas noches. Bueno, tú tuviste la fortuna además de captar una grabación. Vamos a volver a ponerla, ya lo hicimos la pasada temporada, porque yo creo que ahí hay algo realmente extraño.
Sinceramente no sé qué explicación tiene esto, quizá la tenga, no lo sé, pero es la historia de una filmación que imagino que te enamoró definitivamente del Palacio de Linares. Estamos viéndola, vamos viéndola y coméntanos qué pasó brevemente, Santiago. Sí, fue en una sala, no exactamente en el salón de baile, sino en la sala que estaba al lado del salón de baile. Es cuando la cámara hace un barrido hacia la izquierda y al fondo de la imagen aparecen dos figuras. La tengo muy analizada, la tenemos muy analizada. Son dos figuras que van vestidas de época. Es un hombre y una mujer. Y aparece una tercera figura, que se fijarán los espectadores, que es así. Va vestido, es un hombre con ropa actual, de blanco. No se corresponde con ninguno de los presentes aquella noche, Iker, en el Palacio de Linares. ¿La estabais viendo por el ojo de la cámara? No, en absoluto. Es más, te daré un dato. La detección de esta imagen, de estos espectros, se produjo 8 años después de la filmación. 8 años. 8 años después, en un visionado una tarde, en 1998, estábamos viendo la cinta y al pasar esto dijimos porque ahí hay algo que no es normal. Es decir, que transcurrieron 8 años. Y además hay elementos, pues si cabe, más extraños o tan extraños. Por ejemplo, un ataúd, lo que parece un ataúd o una caja con una especie de elementos que surge repentinamente donde no había nada. Es tremenda, esa imagen es tremenda porque mi hermano Fernando, que era el cameraman, iba con la cámara filmando, casi a ras de suelo, un suelo de marquetería precioso, como recordaréis, y aparece la imagen, en la base de la imagen, lo que claramente se ve como la tapa de un ataúd y atravesada una rosa amarilla. Claro, aquello, pero esto igual. Es decir, pasaron 8 años hasta que vimos eso y nos dimos cuenta de lo que había. Vamos a ver, hay una cosa importante. Ahí están los documentos de investigadores que se enfrentaron con el misterio en el lugar donde todo el mundo señalaba, apuntaba. Sol, ¿por qué empezáis la investigación? Que eso es una cosa que a mí me parece muy curiosa. Me encanta tu pregunta porque este tema es el gran desconocido, ¿no? Es decir, como te digo, el palacio pertenecía a Revilla y la doctora Sánchez de Castro pues debía de tener una relación de amistad muy estrecha con Revilla. Un buen día ella entra, entonces estaban los vigilantes de Prosegur, que la seguían a todas partes porque los vigilantes normalmente no te dejaban el palacio así por las buenas, y ella cuenta que en un momento dado en el dormitorio de la marquesa pues la dan un empujón, ella siente como que se va a caer, el de Prosegur la tiene que coger y entonces ella se queda muy asustada. Y entonces la primera noticia que nosotros tenemos de todo esto es que nos llama el padre Pilón a todos los miembros del grupo y nos dice, oye, que me ha llamado la doctora Sánchez de Castro, que estaba haciendo, y nos ponen antecedentes, que le han pasado una serie de cosas en el palacio, que ella me ha contado que es una persona totalmente racionalista, que no entiende nada de estos temas y que está totalmente pues sorprendida, y que me ha preguntado si a mí yo tendría algún inconveniente en hacer una investigación del palacio. Estamos hablando, Sol, para que todo el mundo se ubique. 89. Claro, 6 meses antes, no, un año antes. Casi un año antes de todo el boom este. Sí, porque nosotros, como te digo, trabajamos siempre en silencio. Es decir, el palacio, nadie se había enterado de los fantasmas de Linares. Entonces, Pilón nos convoca a todos en la consulta de la doctora. Tenemos la primera reunión de trabajo en la que ella nos expone esto que te estoy contando y que Pilón le cuenta cómo vamos a actuar nosotros. Entonces nosotros nos reunimos, hacemos una especie de protocolo de lo que podemos hacer en el palacio y hacemos, y un 3 o un 4 de junio de 1989 entramos el equipo por primera vez en el Palacio de Linares. Me gustaría ver aquí en el plasma una pintura, la pintura de una niña, o mejor dicho, de 2 niñas. Es una pintura que bueno, resulta sugerente, inquietante y parece que tiene que ver con la historia interna de este gran palacio. Yo no sé qué sensación tienes, Paloma, al volver a ver esas 2 niñas que quizá guardan una clave y quizá tú al entrar en el palacio, no sé si directamente viste algo relacionado con ellas o no. No, cuando yo entré en el palacio no miré al techo, pero en uno de esos momentos en el que estábamos andando por el salón de baile, de repente yo vi corriendo por el salón de baile una niña vestida de blanco con tirabuzones.
Y le dije a Sol, que tenía la cámara en la mano, ay, Sol, ay, hazle la foto. Pero ya no llegó, Sol ya no llegó, ya no salió en la foto la niña. Y fue después cuando miré al techo en otro día y otro momento y dije, por Dios, pero si es esa niña está ahí. ¿Y cuál de las niñas era? La pequeña. La pequeña. La pequeña, la niña pequeña. Madre mía, ¿qué sabemos de esa niña? A la que yo había visto. Paloma, ¿qué sabemos de esa niña? Pues esa niña, bueno, ya hemos oído las leyendas que han contado nuestros amigos, de todo, que si hay una niña emparedada, que si hay otra niña muerta, que si hay huesos por ahí. Pues lo que yo pude ver en mi bola, porque yo a la bola la llevo a todas partes, porque es mi herramienta. La bola, Paloma, permíteme que te diga, nunca la has mostrado así. ¿Tiene mala fama, o se le ha dado mala fama, o parece que es una imagen como de un ocultismo, permíteme, pues como muy de otro tiempo y tal? Y sin embargo, los que sois sensitivos, los que tenéis eso, os ayudáis en ocasiones de ese elemento para reflejar, para ver. Claro, mira, esto se llama un soporte de evidencia. Entonces, a mí la bola me ayuda para concentrarme, para hacer que el mundo que me rodea desaparezca y yo tener toda mi capacidad de concentración puesta en lo que yo quiero percibir. Evidentemente no lo veo en la bola, lo veo aquí, en una pantalla, ¿no? Pero la bola es el mundo y yo en este mundo veo lo que quiero ver. Es como una clave de acceso. Clave de acceso. Y centrarte totalmente. Y me centro totalmente. ¿Y qué pasó? Bueno, y entonces, en una de esas sesiones, yo vi cómo el marqués, que estaba sentado en una mesa del salón chino, había ahí un salón chino, como en esa época siempre había un salón chino en los palacios, todas las paredes llenas de telas chinas y todo, y estaba firmando unos papeles, y llamaba a un hombre, a un señor que entraba y hablaba con ese señor. La siguiente escena es que veo salir del palacio a una niña como de, ¿qué edad tendría? Pues 7 años, por ahí, vestida como para ir de viaje con una mujer que la lleva de la mano y la meten en un coche de caballos. Entonces yo sigo buscando y veo que a esa niña la llevan a un lugar donde hay mar y naranjos. Y esa niña se queda ahí. Todo esto yo lo veo y claro, puedes decir, es una imaginación. Pero la doctora Sánchez de Castro, Carmen, estaba allí mientras yo lo veía y me decía, sigue, sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Porque sí, esto lo tengo, esto pertenece a este documento. Es decir, ella tenía toda una serie de documentación, de documentos para escribir su libro. Su libro era un libro histórico sobre la familia Linares y había ella investigado mucho. Entonces todo lo que yo le iba diciendo, a ella le iba confirmando los datos que tenía de la historia de esa familia. Es decir, en esa familia había 2 niñas. 2, no solo una como se habló. 2 niñas, una niña Raimunda, la mayor, en la que está ahí, que era una niña adoptada, oficialmente adoptada, yo ya no me meto en más leyendas, digamos, y otra niña que fue la que salió de ese palacio, pues una noche, porque además era de noche, y se fue a un sitio de mar, que por lo visto era en la provincia de Alicante. Y allí vivió con ese administrador del marqués. ¿Lograsteis saber algo más o profundizar más solo en la historia de esa niña pequeña, que era el que tú habías visto en una visión en ese palacio? Bueno, pues parece ser que esa niña creció y entró en un convento, pero se salió del convento y luego se casó. Y hay una línea paralela de descendientes que tienen que ver con los marqueses de Linares. Madre mía, una niña pequeña que nadie, creo, en todo el boom, Sol, había, por lo menos los investigadores de Santiago, no sabíamos nada de la niña pequeña, ¿no? No, yo tenía conocimiento de Raimunda Vecilla, Sí. que esto es curioso, porque los marqueses, al morir, declaran que no tienen hijos. Esto es así. No tienen hijos, ni posibilidad de tenerlos, dice el testamento. Aparece en escena Federico Avecilla. ¿Quién era Federico Avecilla? El administrador del marqués, el que llevaba todos sus asuntos económicos.
y supuestamente aparece su hija, que se llama Raimunda, pero que no se sabe si era legítima o bastarda. Bueno, esto es una historia. No, Lo realmente interesante, y aquí es donde yo dudo, es que al morir los marqueses, la declaran heredera universal de su título y su fortuna, a Raimunda Vecilla. ¿Por qué? Era esa hija que habían ocultado por no provocar un escándalo en la época, porque eran hermanos. Y a su administrador le dicen, oye, por favor, hazte cargo de Raimunda, vamos a hacer que esto parezca como si fuera tu hija. Lo cierto, y termino, es que la declaran heredera universal. Yo hago una pequeñísima matización. Que yo tengo, ¿eh? Una pequeñísima matización. Nuestros datos son otros. Sí. Nuestros datos son otros. El marqués deja todo su dinero a la Fundación Linares, que la puedes visitar cuando quieras, que es un hospital de beneficencia en Linares, que es donde están los dos, la marquesa y el marqués, enterrados en un panteón precioso que nosotros hemos visitado, lo hemos visto y todo, por curiosidad, no te digo que malsana, pero sí, Bueno, por curiosidad, comprobación. por comprobación. Bueno, y hablando de esa niña en Sí, concreto, sí. el periódico ABC, ni más ni menos, publica, tanto ABC como, si no me equivoco, Tribuna o Tiempo. Tenemos aquí un dossier que nuestro equipo ha ido compilando. Es impresionante el eco que tuvo, no solo la historia de las psicofonías, que ahora comentaremos qué pasa con esa historia, sino la propia leyenda, que era muy conocida en Madrid. Resulta que hablan de emparedamientos. ¿Qué habéis podido averiguar? ¿Qué sabéis? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo o no hay nada? Nada. De emparedamientos, Nada. Nada. Bueno, solamente, a ver, en la capilla Hay otro misterio. hay que es otro ese. misterio. Claro. En la capilla hay otro misterio. O sea, en la capilla el padre Pilón estuvo con su pendulito en la capilla y entonces ahí determinó un punto donde parece que había algo debajo del suelo, o sea, Sí. algo enterrado ahí. Había algo escondido. Sí, en la capilla, no sé si tenéis alguna foto de la capilla. Hay algunas imágenes, incluso Es de que- alguna marca del suelo Sí, o una es zona que como una hay una estrella. estrella. Sí, Ajá. Es que en la capilla hay una estrella, en el centro de la capilla, y en el centro de esa estrella es donde parece que hay enterrada una caja metálica. Y entonces ya ahí empezamos a elucubrar. Aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos la imagen de debajo Pilón. de esa estrella una caja metálica. Eso es. Por si había pocos elementos de una historia increíble, una caja metálica Pero dentro. yo te puntualizo una cosa, es decir, al encontrar esa supuesta caja, lo primero que los físicos hacen es medir el campo magnético, no fuera a ser, y con detector de metales, no fuera a ser que coincidiera con una de las vigas metálicas del palacio. Entonces se comprueba que no, que queda en el centro de dos vigas metálicas ese cuerpo metálico, pero que curiosamente, que viene el parapsicólogo, ¿te acuerdas? El presidente del... El mexicano. El mexicano, que era el doctor encantador, que nada más llegar al palacio empieza con el péndulo y dice, uy, aquí hay enterrado algo. Y no le habíamos dicho nada de que nosotros teníamos la sospecha de que en el centro de la capilla había algo enterrado. Entonces, vamos a ver, estuvimos midiendo el forjado porque a ver si era un cuerpo el que estaba enterrado ahí. No hay suficiente altura, digamos, para un cuerpo. Entonces, llegamos a la conclusión de que era una caja metálica, puesto que era sensible a la detección del detector de metales. Unos decían que tenían papeles y documentos, otros decían que tenían huesos, que pueden ser reliquias también. Imagínate que en aquella época muchas veces en las capillas privadas se conseguían reliquias pero normalmente las reliquias se solían poner en el altar, no en el centro del suelo de una iglesia o de la capilla, pero en fin, podría ser. Entonces ese es el segundo misterio, la niña y la caja que está enterrada en el centro de la capilla. Y además de visiones, que vamos a ir comentando, las cámaras fotográficas también, entre comillas, tienen visiones. Hemos, con la deferencia del grupo EPTA, hemos visto algunas fotos que van a ir ustedes disfrutando de diversos halos lumínicos, diversas formaciones que a veces coincidían justo donde señalaba Paloma. Sí, a veces sí. Sí. A veces dices, mira, ahí está, y del sol hacía la foto y ¡buah! Aparecía Sí, ahí hay una foto que está a la bola mano. luminosa, maravillosa. Me gustaría mostrar un documento, una fotografía fija de esa noche de la filmación de Santiago, lo ponemos como elemento más. Sí. Erais 3 personas. Hombre, esto tiene que ser un poco tenebroso
registrarlo y verlo, y os dais cuenta de que en la filmación, en el fotograma, aparecen dos individuos junto a vosotros, mirándoos. Sí. En efecto, Iker, estábamos en la base, en nuestra base, donde habíamos dejado todos los equipos, las fundas, todo. Y ahí estamos, en esa fotografía. El primero por la izquierda es nuestro compañero Enrique Muro, Pedro Esteban el segundo, el tercero, el del medio, soy yo, pero hay dos figuras que están como de perfil, exactamente. se puede ver mirándoos. Esas dos figuras que están ahí no existían, es decir, no había nadie en ese momento en el palacio con nosotros, en ese momento, en ese lugar. Perdona, ¿son dos hombres? Posiblemente, sí. Y es un fotograma, es decir, el que estaba filmando era mi hermano Fernando. Esas dos personas de la derecha, esas dos figuras, no deben existir puesto que no había nadie. Vamos a ver, Paloma, en algunos lugares clave se producían ciertas visiones, sensaciones. Nos has hablado de angustia, de temor, de alegría. Sí, efectivamente. Bueno, ¿en qué zonas? Yo te quería decir, yo a la niña la vi físicamente, al marqués y a la marquesa los vi a través de la bola. O sea, no allí. No allí. Allí la que se me presentó fue la niña. A lo mejor había más gente que yo no vi, o sea, en cambio vosotros captasteis otras presencias. Yo la presencia que capté en directo fue la de la niña. Mira, un lugar donde había una sensación de sufrimiento fue el dormitorio de la marquesa. Y en el dormitorio de la marquesa, y eso te lo cuento a ti, yo vi un nacimiento. O sea, lo que yo vi en la bola es que la marquesa estaba de parto y ahí había nacido un bebé. En ese palacio, en ese lugar, según siempre tu visión, nació un bebé. Pero puede ser entonces esa niña, la visión del nacimiento de esa niña. Puede ser. Yo ya no, eso no lo sé, pero puede ser la visión puede ser esa niña, efectivamente. Y llegamos a un punto que me gustaría mucho saber vuestra opinión sincera, porque se ha hablado mucho de la doctora de Castro, de la explosión mediática de esas voces que dicen mamá, no tengo mamá, mi hija Raimunda, utilizando elementos de esa historia que llenan todas las emisoras, todas las televisiones. El informativo de la primera cadena abrió con esas voces. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Qué son esas voces? Que creo que es de común acuerdo. Las voces de esa voz femenina son falsas. Parece que son falsas, ¿no? Vamos a ver, es que desde el momento que tú no has hecho las psicofonías, es decir, no has intentado captar psicofonías, o alguien de tu confianza, siempre tienes que poner en tela de juicio cómo se han grabado. Porque claro, te decía antes en privado que hoy en día se puede conseguir muy bien una comprobación de psicofonías por un experto en sonido, porque la gráfica, si da el golpe de glotis, todos cuando grabamos un sonido al hablar hay el golpe de glotis. Pero las psicofonías tienen como característica que ese golpe de glotis no se produce. Por lo tanto, ahí habría una manera de comprobar si una grabación tiene el golpe de glotis o no. Pero nosotros cogimos nada más, piensa que nosotros hacemos las psicofonías con cámara anecoica Faraday, que claro, si coges algo, eso ya, vamos, es irrefutable, ¿eh? Nosotros cogimos nada más que música de órgano en la capilla. Música de órgano en la capilla, que no existe, por supuesto. Eso lo escuchamos directamente nosotros. Nosotros directamente, bueno, pues nosotros lo grabamos. Sí, es que estando allí. Sí. Es que, y luego nosotros grabamos también una vocecita que en el dormitorio de la marquesa que decía Susi. Como Susana, el diminutivo de Susana. Susi. Pero bueno, el valor, nosotros le dimos un valor relativo. Os veo muy cautas, quizá porque conocisteis bien a la doctora de Castro, compartisteis con ella algunas investigaciones, se la tildó de todo en la prensa. Repito que al final se cerró el asunto. Es muy interesante lo que ha dicho el comisario de centro, José Manuel Sánchez, diciendo que había que acabar, de alguna forma se pudo pensar en acabar con aquel misterio, pero siendo honestos, no sé si compartes conmigo la opinión, Santiago, y quizá las dos miembros del pero aparte de esas psicofonías, yo no sé si ella las defiende públicamente, pero esas psicofonías son una persona hablando al micrófono. Un importantísimo investigador de este país y divulgador de la parapsicología recibe una llamada telefónica en su domicilio, hablo de esa época, y es la actriz de doblaje
contratada por esta señora, que le dice a este investigador que si puede ir a verle a su casa para pedirle disculpas. Esta persona, este investigador, la recibe en su casa y le confiesa que ha sido ella quien ha hecho las voces tanto de la niña como de la madre, porque si analizamos, y eso ya lo vimos nosotros en 1990, si analizamos ambas voces, la que corresponde supuestamente a la marquesa y la de la niña Raimunda, se trata, Iker, de la misma persona. De la misma voz. Y llegados a este punto, que es clave y es tremendo, hay dos cosas muy importantes. Al mismo tiempo, hay que decirlo, que hay esas voces que suenan como alguien, los que hacemos un poco de radio y los que hemos hecho radio sabemos un poco, alguien hablando al micro, no tiene nada que ver con lo que obtienen algunos equipos de radio, donde además aparece el mismo nombre, Raimunda, pasando por encima además de la grabadora. ¿Qué pasa entonces? Yo no sé qué ha sido de esta doctora, el equipo ha intentado localizarla por todos los medios, no hemos podido, hay que decirlo, a veces se pueden llegar a metas y otras no. Nos hubiera gustado mucho dar la oportunidad a la doctora Sánchez de Castro, se habló de que no es doctora, se habló de un montón de cosas. Si esto es así, ¿qué se perseguía? ¿Había sabido de algunas investigaciones vuestras y había reinventado el misterio del Palacio de Linares con algún objetivo oscuro que no conocemos? Yo no lo sé, yo no entiendo bien esto, porque yo de estas psicofonías de la doctora no tenía ni idea. Sí. O sea, porque es que nosotros terminamos nuestra investigación y cerramos el tema y ella siguió luego. Sí, y cuando saltó todo el tinglao, nosotros ya estábamos fuera. Cuando saltó todos los medios y todo el follón y todo, nosotros ya habíamos terminado, ya habíamos entregado nuestro informe y estábamos fuera. Pero es que me cuesta, o se emborrachó de parapsicología y de fenómeno paranormal, y se metió en un jardín que ya no sabía salir, o no lo entiendo, porque ella, lo que ella quería al principio era hacer un estudio histórico, psicológico sobre la familia Linares, porque yo presumo que había tenido, por la circunstancia que fuera, contacto con esa segunda niña que ya había salido del convento, y entonces le interesó, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué? Y por ahí se metió. Yo sí creo, Paloma, entenderlo. Iker, en cuanto a por qué me has preguntado antes y ha quedado pendiente la respuesta, ¿por qué? Es decir, ¿por qué esta señora hace todo esto? Yo no dudo ni digo que sea un fraude, simplemente expongo los documentos. Pero ese libro que antes he aludido en la otra tertulia, ese libro que estaba escribiendo es, Iker, muy interesante ver, según datos a los que tuve acceso. Un libro que nunca se publicó. Claro, que nunca se publicó. Nunca se publicó. Pero que sí se apuntaron cosas, se publicaron cosas. Es muy interesante ver cómo los contenidos psicofónicos coincidían a la perfección con la tesis que esta señora mantenía en su libro. Yo creo que esta noche hemos aprendido mucho. Primero, que las autoridades a veces, echan mano de algo para intentar, que la gente se olvide de unos temas que molestan, porque no se puede llegar al fondo de la cuestión. Ojalá nos permitan esa oportunidad. Hemos mostrado los documentos, las fotografías, las visiones subjetivas, ¿por qué no?, pero que ahí están, que se corresponden con la historia. Hemos mostrado las falsedades que existen en este tema y el expediente, nunca mejor dicho, 17 años después, queda más abierto que nunca. Que nadie piense que con una palabra como fraude se solventa el asunto del Palacio de Linares. Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y Santiago Vázquez, como siempre, un placer y gracias. Un placer para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y cada uno, como siempre, que extraiga su conclusión.